Muy bien, en esta mañana, 5 de abril del 2021, vamos a tocar un tema, tal vez me lleve 2 clases, no estoy seguro, pero probablemente, de recobrar uno de los bastiones más difíciles que ha sido recobrar en la iglesia del nuevo pacto. Y hago esta aclaración. La iglesia del nuevo pacto, la única iglesia realmente, el nuevo pacto en el cual tú y yo habitamos, ha sido difícil por un tema cultural ancestral. Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, no hemos podido liberarnos de este tema que es haber relegado a la mujer a un segundo, tercero o cuarto plano. ¿Qué? Dios tiene planes con la mujer es inferior al hombre. ¿Por qué vivimos en una cultura misógina? ¿Por qué la mujer ha sido considerada un ser humano de segunda categoría? ¿Por qué culpamos a la mujer de la caída del hombre? Y por qué esta sanción no divina, esta sanción humana que ha durado 6.000 años, donde se ha sancionado a la mujer, culpándola de todos los males de la humanidad, ha durado hasta hoy. Y eso se metió dentro de la iglesia desde los albores, desde el primer siglo de la iglesia, un mal entendimiento acerca del ministerio de la mujer. Y hoy, antes que el Señor levante su iglesia, va a haber un recobro completo del ministerio de la mujer. Pleno, sin límites. Yo puedo decir frente a ustedes que el ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son asexuales en el nuevo pacto. Lamentablemente, y también hago una denuncia con respeto, lamentablemente maestros de lo que se llama hoy la teología reformada, ellos han cancelado por cuenta propia, ¿no? Porque le han hecho decir a la Biblia algo que no está diciendo, han cancelado el ministerio apostólico, han cancelado los diezmos, han cancelado el ministerio de la mujer y otras muchas, los milagros, en fin. Ellos son los que se autodenominan a sí mismos la alta crítica evangélica. Alta crítica. Partiendo desde los reformadores, por eso se llama la teología reformada. Entonces, no solo estamos luchando hoy la iglesia del nuevo pacto con enemigos externos, sino también con enemigos internos. Y estas personas tienen mucha audiencia y están afectando y penetrando el tejido espiritual de la iglesia de una manera extremadamente peligrosa. No podemos darnos el lujo de dejar fuera de esta batalla al 51% de nuestro ejército, que son las mujeres. Las mujeres no solo le sirven a la iglesia para sembrar, ofrendar, tú sabes, ¿no? 75% de las finanzas, estos son datos duros, 75% de las finanzas de la iglesia a nivel mundial son otorgadas por mujeres. La mujer ha sido históricamente la mejor amiga de la religión. La mujer estuvo al lado de la cruz hasta el final, cuando el Señor entregó su espíritu. No estaban los apóstoles ni los hombres allí. Fueron las mujeres las primeras en enterarse de la resurrección de Cristo. Por favor, ¿qué estamos haciendo? Nosotros hemos entendido que en el nuevo pacto el ministerio de la mujer será recobrado plenamente. Ha sido una tarea. Todo cuesta arriba por estas teologías que están difundiéndose a partir de los reformadores. Por ejemplo, hago una denuncia.
por qué estos llamados teólogos de la teología reformada, ellos no tienen respuesta el plan de Dios para Israel. Ellos creen en la teología del reemplazo, que ahora Dios no tiene ningún plan con Israel, que Dios solamente trata con la iglesia, que es el Israel espiritual. Porque desde la reforma de Lutero, fíjate lo que te voy a decir, desde la reforma de Lutero era antisemita. Lutero escribió un libro llamado Las mentiras de los judíos y él le dio base teológica a Hitler para exterminar 6 millones de judíos en Europa. Sería interesante leer ese libro que escribió Lutero, Las mentiras de los judíos. Él culpó a los judíos de la muerte de Cristo. Así que toda la escuela de Lutero, aunque nos entregó cosas buenas, dejó enormes vacíos y mucho daño. Ese es el punto. Entonces, si ellos ven a sus como figuras emblemáticas, los reformadores, para iniciar una teología reformada, es imposible que ellos no sean afectados por este pensamiento antisemita. Pero no me voy a meter allí ahora, ¿no? Lo que sí voy a decir es que desde el comienzo de Génesis hasta el final, la intención de Dios fue siempre trabajar en igualdad con el hombre y la mujer, el plan A. A ambos Dios les dijo, multiplíquense. A ambos les dijo, llenen la tierra. A ambos les dijo, sojuzguen y señoreen. No había una jerarquía masculina sobre el hombre, sobre la mujer. Una jerarquía masculina sobre la mujer. Eso no existía en Génesis 1, 2 y 3. Esto vino por causa del pecado. Entonces, en el nuevo pacto, donde Pablo dice en Gálatas, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, sino que Cristo es el todo y en todos. Conversaba con uno de ellos y me decía, sí, pero eso se refiere a la salvación, no a lo ministerial. Me parece tan antojadizo esa interpretación. Qué pena. En la historia moderna hubo algo que marcó la sociología del mundo, que fue la Revolución Francesa. Quiero darte brevemente un pantallazo de la propuesta del globalismo, la propuesta del globalismo que no comenzó ayer, para resolver este problema que la iglesia no ha podido resolver y que lo complicó más, de relegar a la mujer a un segundo plano. Por ejemplo, la iglesia católica. ¿Cuándo una mujer podría llegar a ser papa, no? Por ejemplo. Sé que estoy repasando algunos asuntos muy importantes acá. Pero la Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre el año 1789 y 1799. Del 89 hasta el 99 del 1700. Cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la república, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Y ellos dijeron igualdad, unidad y algo más. Eran los 3 postulados de la Revolución Francesa. Post-Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, una socióloga llamada Olympes de Gouges escribió un libro llamado La Declaración de los Derechos de la Mujer Ciudadana. Aquí comienza en la historia moderna la semilla del feminismo. Feminismo originalmente procura
igualar los derechos del hombre, los derechos políticos, económicos, sociales, igualar a la mujer, a esos derechos. Más tarde vino Mary Wollstonecraft, es un trabalengua, y escribe otro libro llamado Vindicación de los Derechos de la Mujer. Los derechos de la mujer, dijo ella, no es lo natural, sino algo cultural que se produce por medio de la educación igualitaria. Ella en 1800, en pleno gobierno o imperio de Napoleón, se exige a las mujeres obediencia total a los maridos, so pena de castigo. Entonces ahora viene la segunda ola del feminismo, que es el sufragismo, donde la mujer obtiene el derecho al sufragio, a votar, en Europa y en los Estados Unidos. Y comienza la tercera ola del feminismo con una mujer llamada Simone de Beauvoir, 1949, ya está más cerca de nosotros, en Francia. Escribe un libro llamado El Segundo Sexo. Y ella dice y acuña esta famosa frase: no se nace mujer, se llega a serlo. Esto es lo que escribió Simone de Beauvoir, francés. No se nace mujer, se llega a serlo. Y nace el androcentrismo. El androcentrismo es que el formato, el modelo es el hombre, ¿no? Está centrado todo en el hombre, en el varón, no en la mujer. Que la mujer es un sujeto, pero el patrón es el hombre. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló la tecnología y las casas se tecnologizaron. Lavadora, televisor, todo eléctrico, todo. Entonces el trabajo manual de las mujeres se tecnologizó. Y las mujeres comenzaron a tener mucho tiempo libre y no sabían qué hacer con ese tiempo. Entonces entraron en depresión, en aburrimiento, crisis de pánico. Y aparece una psicóloga llamada Betty Friedan, también americana, y escribe un libro llamado Mística de la Feminidad. Disculpen que use estos minutos para mostrarte, hacer una especie de rastreabilidad, para ver por qué llegamos aquí a todas estas manifestaciones del feminismo y por qué estoy tocando esto y por qué la iglesia cayó en la misoginia, en relegar a la mujer a un segundo plano. Entonces escribe a Betty Friedan, escribe Mística de la Feminidad y comienza una organización, la organización National Organization for Women. Esta organización que perdura hasta el día de hoy y comienza lo que se llama el feminismo liberal. Comienza la lucha por el poder dentro de las casas, destruir el patriarcado, asignación de labores. Ya la mujer no quiere hacer nada que le haya asignado la cultura machista. Empiezan a rebelarse contra todo el modelo que las trajo hasta aquí. El año 1990, ya cerca nuestro, surgen muchos feminismos. Feminismo negro, feminismo postcolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer, y surgen movimientos mundiales tales como Me Too, y se establece el Día Mundial de la Mujer el año 2018, el 8 de marzo del 2018. El feminismo tiene muchos reclamos lícitos que el Señor los estableció hace 2000 años. O sea, el feminismo llega tarde a
a lo que el Señor hace 2000 años atrás estableció. Y la revelación del nuevo pacto también a través de Pablo dejó claras enseñanzas acerca de la igualdad del hombre y de la mujer, y en donde ya en Cristo no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre, no hay judíos ni griegos, sino que Cristo es el todo y en todos. Yo tengo una expectativa y una visión profética de que antes del regreso de Cristo, no sabemos el día ni la hora, pero va a ocurrir y está sucediendo. Me alegra ver muchas mujeres en YouTube predicando, tremendas maestras de la palabra, con gracia, con unción, con una revelación que yo digo, wow, wow. Tenemos pastoras en Latinoamérica, en los Estados Unidos, tremendas. Yo no sé a quién se le ocurre todavía insistir en que Dios no tiene ministerio para la mujer, que la mujer sirve solamente para poner las flores en la iglesia, para tareas secundarias como en el protocolo de un culto, Cindy Jacob. bordar el paño del púlpito. Joyce Meyer, gracias Jairo. Cindy Jacob. Cindy Jacob es de las que conocemos más en Latinoamérica. Pero tú pones YouTube, pero tienes un abanico de los 5 ministerios de Efesios 4, mujeres. Hemos estado trabajando en esto por años. Los pastores y las pastoras que nos conocen saben que hemos enfatizado fuertemente en esto. Y yo no voy a entrar ahora mismo en un debate teológico y escritural. ¿Qué dice Pablo en Tratada? ¿Qué dice Efesios? ¿Qué dice Corintios? No voy a entrar ahí porque ese es tema para otra transmisión, para otro programa. Lo que quiero es solamente decirte que en este tiempo escatológico y profético, en este tiempo final, Dios está restaurando plenamente y de manera acelerada a la mujer, no el ministerio de la mujer, sino a la mujer para la obra del ministerio, en plenitud. De eso quiero hablar esta mañana, si me dan un tiempo. ¿Qué es la palabra misoginia? La palabra misoginia es aversión a lo femenino, es decir, odio a todo lo femenino, una descalificación completa. Entonces, esta cultura favorece ampliamente al hombre. La teología, en su mayoría, ha sido escrita por hombres. Cuando las teologías han sido escritas por hombres, es imposible que no tenga que no sea tendenciosa, ¿no? Por supuesto. Ahora, la cultura ha favorecido ampliamente al hombre. Todos los roles del quehacer doméstico en la casa no son asignados por la escritura, sino por la cultura. Y Jesús hace 2000 años atrás dijo, invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. O sea, la cultura tiene el poder, la cultura, la filosofía y la teología, en algunos casos, tienen el poder de anular la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que significa anular, abortar y cancelar la palabra de Dios? Dice, invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Y las tradiciones estaban escritas en un famoso librito llamado el Talmud, que lo escribieron los rabinos en cautiverio. En el cautiverio, ellos escribieron un librito llamado el Talmud, en el cautiverio en Babilonia. Entonces, aquí estamos.
Tú sabes que en la Segunda Guerra Mundial, entre soldados y civiles, murieron 50 millones de personas, la mayoría hombres, pero en los próximos años nacieron en la humanidad mucho más hombres que mujeres. Es decir, Dios tiene el control de la natalidad. El mundo quedó despoblado de hombres, la mayoría mujeres, pero empezaron a nacer hombres, hasta que se igualó. 51% mujeres, 50% hombres, 49% hombres. 51% mujeres, 49% hombres. O sea, Dios igualó nuevamente. Ahí vemos la intervención divina. Gálatas capítulo 3, acompáñenme. Gálatas capítulo 3, versos 27-28. No se me enojen los varones. Sí, Señor, tu esposa es un arma cargada de dones. Los dones fueron derramados sobre mujeres y hombres. No puede ser que para el hombre el don sea una herramienta para ejercer el ministerio y para la mujer el don sea un elemento decorativo. Dios nos da los dones como arbolitos de Pascua, ¿no? Puros adornos. No, son frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, no es que somos iguales hombres y mujeres solo para ser salvos, sino para la tarea en Cristo Jesús. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Aquí parte la historia. Así que vamos a hacer una rastreabilidad hasta el origen. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo a ambos, plural, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A ambos, antes de la caída, el plan original que fue tronchado o estropeado por el pecado, a ambos, multiplíquense, señoreen, sojuzguen, llenen la tierra. Romanos capítulo 8, verso 29. Quiero hablar un poco acerca de la imagen Dei o la imagen divina. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen Dei, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La imagen divina o imagen Dei no destaca ni inteligencia ni poder, sino que existe como varón-hembra. Varón, ish, en hebreo. Hembra, isha. Ish, isha. Esto no es un castigo por el pecado, sino un acto creativo de Dios.
Si está casado, será esposo, esposa. Si tiene hijos, será padre o madre. Si es hijo, será hijo o hija. Así que la imagen divina, eh, a ver, voy a decir dos cosas. Primero, estamos hablando de la creación del hombre genérico, el género hombre. El hombre genérico que existe en dos versiones, el hombre varón y el hombre hembra. Es genérico, ¿no? Es el género hombre. Es como un caballo, el género caballo, el caballo macho y el caballo hembra, ¿no? El hombre, varón, hembra, los creó. El varón y la hembra, preciosa gente de Dios, son parte de la imagen. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. O sea, la hembra, la mujer, no es menos imagen de Dios que el varón. Así como el varón es imagen de Dios, la hembra también es imagen de Dios. O sea, Génesis 1:26 corre la cortina y nos deja ver un destello, un aspecto breve de la imagen de Dios. O sea, si tú quieres asignar, si tú, bajo tu responsabilidad, quieres asignarle un sexo a Dios, tendría que asignarle tanto el sexo de varón y de hembra. Nosotros sabemos que esto no tiene que ver con aspectos físicos, sino con un aspecto de la naturaleza divina. Que más tarde Pedro nos dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Génesis capítulo 5, verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Así que, señores, la imagen divina tiene un componente de varón y un componente de hembra. A nosotros nos encanta, a los varones nos encanta creer que Dios es varón. Pero también tienes que asumir que la iglesia es una mujer. Es decir, si tú tienes problema con eso, con respecto a Dios, imagínate nosotros, los varones, cuando decimos, soy la niña de tus ojos, soy tu esposa, a nosotros nos cuesta por esa impronta que tenemos. Y a las mujeres decirle que Dios es varón, que Dios no tiene nada que ver con el sexo femenino, ahí nos estamos metiendo en un rollo. Si te metes, va a ser difícil que salgas. Porque la imagen, y esto es un misterio, ¿no?, insondable, la imagen divina está reflejada en esta pluralidad varón-hembra. Y Dios es un Dios comunitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la imagen y la semejanza en tres aspectos. La humanidad, la naturaleza humana refleja a la divina, la pluralidad, o sea, Dios es trino, Dios es un Dios comunitario, plural, la Trinidad. Y tres, la sexualidad. Se debe, y esto es un misterio, debe o debería existir en Dios aspectos correspondientes a lo masculino y a lo femenino. Repito, para que alguien no ande diciendo por ahí, Lucas Márquez le asignó un sexo a Dios. No, eso corre por tu cuenta. Leo textualmente, la sexualidad debe existir o debería existir en Dios aspectos correspondientes a lo masculino y a lo femenino. Isaías capítulo 42, verso 14. Dame tiempo, porque aquí estamos viendo un tema extremadamente importante. Señores, la propuesta globalista del feminismo parece ser más justa que la misoginia
de la iglesia. Y hoy día parece que hay ciertas líneas que se radicalizan diciendo, no, la mujer no puede en eso. Ya se las mencioné, pero estamos en completo desacuerdo. Y nosotros que hemos hecho un trabajo depurado, un trabajo serio con respecto al ministerio de la mujer, podemos reafirmar una vez más que en el nuevo pacto, señores, el nuevo pacto que muchos maestros que niegan el ministerio de la mujer por desconocimiento o por no tener un conocimiento profundo de lo que es el nuevo hombre corporativo, global, este nuevo hombre multiorgánico del cual nos estamos vistiendo nosotros. Nos estamos vistiendo del nuevo hombre y desvistiéndonos del viejo hombre. Entonces, en esta revelación del nuevo pacto, nos damos cuenta que los charismata o los dones de la gracia, los carismas, han sido dados a hombres y mujeres para que profeticen, para que ejerzan el ministerio completo, sin límites, por causa de la sexualidad. Isaías capítulo 42, verso 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Esto dice el Señor. Daré voces como la que está de parto. Se identifica con una mujer que va a dar a luz. Dios no tiene problema con eso. El problema lo tienen los teólogos. Asolaré y devoraré juntamente. Vamos para Isaías 49, 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz la mujer para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Se compara a una madre que nunca, nunca abandona a su hijo. Isaías capítulo 66, verso 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Como aquel a quien consuela su madre. Dios se compara con una madre. Salmo 131, verso 1 al 3. Jehová no se ha envanecido en mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. El Señor compara a los hijos del reino como una mujer en Lucas 15:8 que tiene 10 dracmas. Si pierde una dracma, dice, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. O sea, todos somos comparados como una mujer. Mateo 23, verso 37. Ahí Jesús se compara con una gallina. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces aquí estamos frente a un misterio y surge la pregunta, ¿qué es el sexo? ¿Qué significa esta naturaleza sexual que Dios le ha dado tanto al hombre como a la mujer? Este gran misterio sigue siendo un desconcertante misterio, el tema del sexo. Desde el principio, el hombre genérico fue varón-hembra, la imagen de Dios. Ningún sexo se asemeja más a Dios que el otro. Otra vez, ningún sexo se asemeja más a Dios que el otro. Ninguno tiene más responsabilidad sobre la tierra que el otro.
La asignación de nuestro sexo impregna, escuche bien, la asignación de nuestro sexo impregna nuestro ser individual hasta lo más profundo. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, y condiciona cada faceta de nuestra vida como persona. Una mujer es mujer para ver la vida, para pensar, para comprarse ropa, para hablar, para todo. Es femenina mujer. Un hombre, lo contrario, masculino para todo. El sexo es un misterio que no ha sido revelado. Solo sabemos que somos hombres y somos mujeres. Nos asumimos hombres y mujeres. Es todo lo que sabemos y lo expresamos y lo vivimos. Entonces el sexo sigue siendo un desconcertante enigma en la existencia personal. Somos iguales, pero diferentes. Y esa diferencia es tan misteriosa como evidente. Las diferencias físicas externas son apenas una parábola de las diferencias psíquicas y espirituales de una más definitiva naturaleza. Está el sexo biológico. Por ejemplo, el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina, tiene senos. Su anatomía es distinta, su cuerpo. Está el sexo cromosómico. La mujer es XX y el hombre es XY. No hay un cromosoma neutro de color rosado. No existe. Hay solo XX, la mujer, y XY, el hombre. Está el sexo teológico, la imagen de Dios. El sexo físico o biológico, el sexo cromosómico y el sexo teológico. Que el sexo varón-hembra son la expresión de la naturaleza de Dios. Génesis capítulo 1, verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, y fue bueno en gran manera. Otra vez, bueno en gran manera. La palabra hebreo es bueno es tov, tov, y griego kalón, que corresponde exactamente al propósito e intención de Dios, que es exactamente como debe ser. Dios dijo, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena, exactamente como Él imaginó o pensó crearla. Exacto, bueno, tov, calón. Varón-hembra no es sinónimo de marido y esposa. Aquí nos vamos a meter ya en los asuntos ministeriales. La mujer es mujer desde que nace hasta que se muere. Se case o no, sigue siendo mujer. Hay mujeres solteras, hay mujeres viudas, hay mujeres casadas. Viuda, divorciada, estéril, madre, niña, joven, anciana. En el cielo no solo tendremos la imagen, sino que seremos plenamente restaurados a la imagen de Dios. La imagen se deterioró en la caída. Parte de la imagen o gran parte de la imagen y la semejanza fue profundamente dañada, pero en el cielo será restaurada a su estado original. Marcos capítulo 12, verso 25. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Es decir, que aquí Jesús habla solo del casamiento, pero no del sexo. Hay dos relatos en la creación en Génesis que quiero que veamos, varón-hembra. Génesis 1:27, leamos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el primer relato.
varón hembra. Pero en Génesis 1:28 habla del marido y la mujer, del esposo y la esposa. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí ya los casó. Llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que el primer relato de Génesis 1:27 crea la entidad sexual, pero en Génesis 1:28 habla del matrimonio. Así que, ¿por qué digo esto? Porque hay mujeres que tienen don de continencia, igual que los hombres, y no se casan. Entonces, no son esposo y esposa en ambos casos, pero sí son varón-hembra. Entonces, el proceso de la creación en Génesis 2, del 18 al 23, Dios sacó de la costilla del hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre. Este es el origen del matrimonio. Y Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí está hablando de qué? Está hablando del matrimonio. Por eso cuando Pablo, y voy a hacer un adelanto, tengo acá algunos apuntes, cuando Pablo está hablando a los hombres y a las mujeres, tú tienes que saber que Pablo era un rabino que manejaba la ley así al dedillo, el punto, la coma y la tilde. O sea, Pablo nunca escribe para rellenar un libro. Todo lo que Pablo escribe tiene una coherencia y tiene un peso jurídico, tiene un lenguaje jurídico, casi como leer un testamento, un documento jurídico, donde cada punto, cada coma significa algo. Entonces, cuando Pablo escribe acerca del matrimonio, él establece una diferencia muy grande y marca una frontera entre el hombre y la mujer dentro del contexto del matrimonio y el hombre y la mujer dentro del contexto del ministerio. Nunca Pablo se confunde. Pablo da instrucciones al hombre como marido y da instrucciones a la mujer como esposa. Pero cuando sale del contexto del matrimonio y empieza a hablar del ministerio, es otro lenguaje. Pablo está hablando de los pastores, las pastoras, las ministras, las obispos como Febe, la diaconisa de Cencreas, como las discípulas que tenía Pablo, Priscila, Aquila, Febe, Evodia, Síntique, que combatieron juntamente con él en el Evangelio, como guerreras, como apóstoles, como mujeres jugadas en todo. Entonces, quiero que entiendan bien esto, el recobrar a la mujer para el ministerio. No estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de que en este tiempo profético, coyuntural, donde antes que el Señor levante su iglesia, va a haber movimientos proféticos y escatológicos impresionantes, la mujer, el aspecto femenino del cuerpo de Cristo, va a ser recobrado en plenitud otra vez para que los apóstoles mujeres, los profetas mujeres, los evangelistas mujeres o las evangelistas, pastoras y maestras puedan ejercer en toda su plenitud el ministerio de edificar a los santos, hombres y mujeres santos, para la obra del ministerio. Hemos cometido un genocidio en 20 siglos con mujeres que Dios ha levantado. Muchas de ellas terminaron presas en la cárcel, muertas, ejecutadas, como Madame Bouillon en siglos pasados, que nos dejó un legado escrito impresionante. Entonces,
Pablo escribió para la iglesia del primer siglo y para la iglesia de todos los tiempos. Hay gente que me pregunta, me dice, ¿por qué Pablo dice, esclavos, sujétense a sus amos? Y después habla de la abolición de la esclavitud. ¿Cómo puede decirle a un esclavo que se sujete a su amo y después decirle que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre? Pablo, no te entendemos. Tú tienes que entender que Pablo escribió algunas cosas para la iglesia contemporánea de él. Tú sabes lo que hubiera sido haber provocado una emancipación de la esclavitud. 70% de los habitantes del Imperio Romano eran esclavos. Yo no sé si viste la película Espartaco. Eso fue terrible. La mortandad de millones de esclavos liderados por Espartaco. Pablo no podía transformarse en un Espartaco. Pablo tenía que edificar a los santos dentro de ese contexto. Por eso Pablo escribe para esa gente: esclavos, sométanse a los amos, esclavos, no sean respondones, esclavos, muéstrenles a Cristo. Pero cuando escribe para la iglesia de todos los tiempos, Pablo habla de la abolición completa de la esclavitud. Del mismo modo, algunos aspectos acerca del matrimonio es para ese tiempo, pero también Pablo escribe para la iglesia y los matrimonios de todos los tiempos. Espero hacerme entender. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Pablo? En Primera de Corintios, me quedan unos 3 minutitos, pero lo vamos a continuar esto el día miércoles. Así que tranquilo, porque estoy apenas dando un pantallazo, una introducción para meternos en, como dicen los mexicanos, en el mero centro de la cosa. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 25 en adelante. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está ligado a mujer, no procures soltarla. Estás casado, no procures dejarla. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si te casas, no pecas. O sea, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Escuchaste, Jairo? Y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues, fíjate el pensamiento de Pablo, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, por ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo o una trampa, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Tremendo, Pablo. O sea, Pablo dice, señores, se trata del reino, se trata del servicio a Dios. Y habla del matrimonio. Pablo dice, si estás casado, no dejes a tu esposa, sigue con ella, sirvan en el reino. Si estás soltero, te recomiendo que te quedes como estás por causa del reino.
Pablo era un enajenado del reino, como deberíamos ser nosotros. Entonces Pablo dice, señores, el matrimonio no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar un fin mucho más grande, que es el reino. El reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. ¿Cuáles son las 5 conclusiones? Y con esto termino y la retomamos el miércoles. Las 5 conclusiones a las que llega Pablo en este pasaje. Número 1, escuche, desaparecerá el presente orden mundial. Llegará un momento cuando no se casen ni se darán en casamiento. Llegará y desaparecerá el presente orden mundial. Ni en este siglo, dice, habla de este siglo y del venidero, el venidero. Estamos en este siglo, pero viene el siglo venidero. También desaparecerá el matrimonio. Wow, algunos dicen amén, aleluya, gloria a Dios, y otros dicen qué pena. 3, la era que se aproxima, de la que Pablo está hablando, la era escatológica y apostólica, ya irrumpió, señores. 4, por eso se considera sabio que el que está sin casarse permanezca así. Y 5, llegará el tiempo que los que tuvieron esposa será como los que no la tuvieron. O sea, no se casarán ni se darán en casamiento. Por lo tanto, Pablo, por causa del ministerio, recobrar a la mujer para el ministerio, separó el rol del matrimonio de la naturaleza sexual. Otra vez, yo estoy casado con Ana María y tengo una relación única con ella. Hay 3.000 millones de mujeres en el mundo, pero con ella, matrimonialmente, yo tengo un pacto, un contrato único. ¿Me explico? Así que ¿pueden todas las mujeres del mundo estar sometidas a todos los hombres del mundo? No. Lo que Pablo está diciendo, hay un rol matrimonial. Esto exclusivamente para el matrimonio. Pero fuera del rol del matrimonio es otro escenario, especialmente cuando se habla de la iglesia. O sea, por ejemplo, a mí me da lo mismo que me opere una mujer o un hombre. Si esta mujer es una eminencia, estudió todos los años, lleva 20 años estudiando la especialidad, me la recomendaron, la doctora fulana de tal, no tiene que ver con sexo, tiene que ver con capacidad. Entonces aquí estamos entrando a un tema ministerial importante. Dios está levantando mujeres extraordinarias, competentes, disciplinadas, estudiosas, llenas del Espíritu, con un fluir de la gracia. Tú dices, wow, que a los 10 minutos cuando las escuchas ya te olvidas si es hombre o mujer. Hay una gracia de Dios fluyendo en ese vaso de barro. Lo vamos a dejar hasta acá, entonces, y vamos a continuar. Nos queda bastante. Vamos a hablar de algunos pasajes controversiales en las Escrituras con relación al ministerio de la mujer. Pero les dejo esta previa para que nos preparemos para el próximo miércoles. Yo sé que este tema lo he tocado en algunos y algunas grabaciones están en YouTube. Usted puede entrar ahí, el Ministerio de la Mujer, Lucas Márquez, y va a tener ahí, pero estamos viéndolo ahora desde un punto de vista escatológico. Porque creo, insisto, en que en este tiempo Dios está levantando al hombre y a la mujer para recuperarlo para su propósito eterno antes que el Señor levante su iglesia. Bueno, que tengan un buen día. No saludé a nadie hoy por razón de tiempo. Les mando un gran abrazo. Llegamos casi a 600 personas. Nos faltó poquito. Extraordinario.
compartan esto con otra gente. Ujú. Y el miércoles les doy otros tips acerca de este fenómeno globalista que es el feminismo, que ha derivado injustamente, y la gente lo confunde, feminismo, las causas justas del feminismo con la ideología de género. La ideología de género se coló en estas convenciones mundiales del feminismo, repartiendo literatura, panfletos. Al final la gente piensa que feminismo, ideología de género es lo mismo. Hay una enorme diferencia. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Bendiciones. Pásenlo bien.